En el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, las 7 plagas son descritas como castigos divinos que serán derramados sobre la tierra en los últimos días. Estas plagas están simbolizadas por 7 copas o copas llenas de la ira de Dios, y están destinadas a castigar a la humanidad por sus pecados y su desobediencia a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy exploraremos juntos las profundidades de las 7 plagas del Apocalipsis. Pero antes de comenzar, déjame pedirte que compartas este vídeo y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. El Apocalipsis, a menudo asociado con el fin del mundo, es en realidad un libro de la Biblia que describe eventos futuros antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Las 7 plagas se describen en el capítulo 16 de Apocalipsis y representan las últimas catástrofes que azotarán la tierra antes del juicio final. Menciona 7 plagas que fueron infligidas a la humanidad como castigo por sus pecados. Estas plagas se describen en varios versículos, especialmente en el libro del Éxodo, donde se dice que Dios enviaría estas plagas a Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Dice en Ezequiel 6, versículo 11 al 12, «Así dice el Señor Dios, golpea tu mano, golpea tu pie y di, ¡ay!, sobre todas las abominaciones malvadas de la casa de Israel, que caerán a espada, de hambre y de pestilencia. El que está lejos morirá de pestilencia, el que está cerca caerá a espada, el que permanezca y sea asediado perecerá de hambre. Así calmaré mi ira sobre ellos». 2 Crónicas 20, versículo 9 dijo, «Si alguna calamidad viene sobre nosotros, ya sea espada, juicio, pestilencia o hambre, estaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A ti clamaremos. De en medio de nuestra angustia, y oirás, y salvarás». Éxodo 12, versículos 29 al 30. En medio de la noche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo en su cárcel, y hasta todos los animales primogénitos. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Los primeros flagelos son la transformación del agua en sangre, la invasión de ranas, piojos y mosquitos, así como la aparición de moscas y fieras. Estos flagelos fueron seguidos por una epidemia de peste que diezmó el ganado egipcio y luego por úlceras y llagas en la piel de los habitantes. Finalmente, la 7ª plaga es la terrible plaga de langostas que devastaron las cosechas y mataron de hambre a la gente. Estas plagas mostraron el poder y la ira de Dios hacia quienes se oponen a su voluntad, pero también su misericordia hacia quienes creen en Él y lo siguen. También son un recordatorio de la importancia de arrepentirse de los pecados y seguir los mandamientos de Dios para evitar incurrir en su ira. Estos versículos nos recuerdan que Dios es justo y no tolerará la injusticia ni la opresión hacia su pueblo. También nos invitan a permanecer fieles y confiar en su protección, porque incluso en los momentos más oscuros, Él puede librarnos de nuestras pruebas. Aquí están las 7 plagas del Apocalipsis de manera muy detallada y explicada. La primera plaga descrita en el Apocalipsis es la plaga. Según el relato bíblico, el contenido de la primera copa se derramará sobre la tierra y provocará una epidemia de enfermedades devastadoras. Esta plaga será tan poderosa y contagiosa que provocará la muerte de muchos habitantes de la tierra. La Biblia describe la plaga como una infección contagiosa y mortal que se propaga rápidamente entre la población. En Apocalipsis se dice que esta plaga será tan poderosa que provocará la muerte de personas de todas las nacionalidades, etnias y estratos sociales. Nadie se librará de este flagelo devastador.
Los detalles del origen de esta plaga no se especifican en el Apocalipsis. Sin embargo, es posible establecer una conexión con las plagas y enfermedades que ya han asolado a la humanidad a lo largo de la historia. Por ejemplo, la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, provocando millones de víctimas, o la peste de Justiniano, que provocó la muerte de 1/3 de la población del Imperio Bizantino. Cualquiera que sea el origen de esta plaga, su impacto será devastador. La Biblia describe escenas de desolación y muerte, con cadáveres esparcidos por las calles y pueblos. Los supervivientes serán testigos de una crisis humanitaria sin precedentes, con escasez de alimentos, agua y medicinas para tratar a los enfermos. ¿Pero por qué Dios infligiría tal epidemia a los habitantes de la tierra? Según la teología cristiana, es un castigo divino para castigar a la humanidad por sus pecados y su distanciamiento de Dios. La Biblia describe esta plaga como consecuencia de la apertura de los 7 sellos por parte de Jesucristo, lo que desencadena una serie de eventos cataclísmicos en la tierra. Este flagelo también evoca la noción del juicio final, donde los justos serán separados de los malvados. En Apocalipsis, algunos se salvarán de la plaga porque tendrán el sello de Dios en la frente. Esto podría interpretarse como una metáfora de los creyentes que estarán protegidos por su fe en Dios. Pero a pesar de esta plaga devastadora, el Apocalipsis también ofrece un mensaje de esperanza. La historia describe la victoria de Dios sobre el mal y el fin de todo sufrimiento. Por tanto, la plaga no debe verse como un fin en sí misma, sino como un medio para purificar a la humanidad antes de la venida del reino de Dios a la tierra. En Apocalipsis, esta primera copa es una advertencia de la ira divina venidera. Sin embargo, se dice que a la plaga también le seguirán otras plagas como hambrunas, guerras y desastres naturales. Esto resalta la importancia de arrepentirse y acercarse a Dios antes de que sea demasiado tarde. La plaga descrita en el Apocalipsis es devastadora y representa la ira de Dios hacia la humanidad. Será un flagelo para la humanidad, pero también un medio para que Dios purifique y renueve la tierra. Esto resalta la importancia de vivir una vida justa y tener fe en Dios para evitar las consecuencias de estos juicios finales. Por lo tanto, la plaga del Apocalipsis debe verse como una advertencia y una oportunidad para acudir a Dios en busca de la esperanza de vida eterna en su reino venidero. Según la Biblia, la segunda plaga que caerá sobre la tierra será la transformación del mar en sangre. Esta predicción apocalíptica es a la vez aterradora y misteriosa, y deja lugar a muchas interpretaciones y especulaciones. Pero ¿qué significa esto realmente y cuán graves serán las consecuencias para nuestro planeta? En primer lugar, es importante entender que el mar juega un papel vital en nuestro ecosistema. Es el hogar de una increíble variedad de criaturas, todas ellas esenciales para el equilibrio de la vida en la Tierra. Además, el mar también aporta gran parte de nuestra dieta, siendo fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo. Por eso, una transformación tan dramática y catastrófica tendrá un impacto devastador en la humanidad y el medio ambiente. Según las creencias bíblicas, esta transformación del agua en sangre será provocada por la ira de Dios hacia la humanidad por sus pecados y desobediencia. Será la manifestación de su juicio y su venganza sobre los malvados. La Biblia describe esta calamidad como un evento terrible y aterrador, que causará la muerte de todas las criaturas marinas, así como de las aguas de todos los ríos y manantiales. Aunque es difícil predecir cuándo y cómo ocurrirá esta catástrofe, algunos científicos han teorizado sobre las posibles causas de esta transformación del mar en sangre. Algunos piensan que podría ser causado por una erupción volcánica submarina o por la contaminación y el calentamiento global que destruyen los corales. Otros creen que podría ser una manifestación del deterioro ambiental y de los desequilibrios ecológicos provocados por la actividad humana. Cualquiera que sea la causa real, lo cierto es que esta transformación
tendrá consecuencias desastrosas para la vida marina y el ecosistema en general. La mortandad masiva de peces y de todas las demás criaturas marinas tendrá un impacto directo en las poblaciones pesqueras y en la industria alimentaria. Además, la contaminación del agua también podría provocar la pérdida de tierras cultivables, lo que podría provocar una crisis alimentaria mundial. Además, la transformación del mar en sangre afectará fuertemente a la biodiversidad y provocará alteraciones en la cadena alimentaria marina. Los depredadores se quedarán sin presas, mientras que los herbívoros morirán de hambre, alterando el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. Además, los impactos ecológicos se sentirán en la Tierra, provocando cambio climático y escasez de agua para las poblaciones humanas. Más allá de las consecuencias físicas, esta transformación también tendrá un impacto emocional y espiritual en la humanidad. Para los creyentes, esto confirmará la ira divina y significará el fin de los tiempos. También podría causar miedo, ansiedad y desesperación en los no creyentes, planteando interrogantes sobre nuestro papel como especie y nuestro impacto en la naturaleza. En definitiva, la transformación del mar en sangre será un flagelo devastador para la Tierra y para sus habitantes. Representará la ira divina y las trágicas consecuencias de nuestro abandono del medio ambiente y la creación. Ya sea que este flagelo sea una predicción literal o simbólica, lo cierto es que la protección del planeta y sus recursos es más necesaria que nunca para evitar tal tragedia. La tercera plaga descrita en el libro del Apocalipsis será el agua dulce que se convertirá en sangre. Según esta narrativa, no solo el agua del mar, sino también la de los ríos y manantiales se convertirá en sangre, lo que tendrá consecuencias desastrosas para quienes dependen de ella. Según el texto bíblico, esta plaga se producirá después de la segunda, cuando los mares y océanos se habrán convertido en sangre, provocando la muerte de todos los seres vivos que allí residan. Pero esta vez es el agua dulce la que se verá afectada, poniendo en peligro la vida de muchas comunidades que dependen de ella para su supervivencia. Los ríos y las fuentes de agua dulce son esenciales para la existencia de la humanidad. Proporcionan agua potable para beber, cocinar y lavar, así como para el riego de cultivos y la generación de energía hidroeléctrica. Pero cuando estas fuentes vitales se transforman en sangre, la vida en la Tierra se vuelve casi imposible. El agua dulce convertida en sangre será una catástrofe sin precedentes y provocará un caos sin precedentes. Los ríos se teñirán de rojo y de los manantiales brotará un líquido espeso parecido a la sangre. Las consecuencias de este flagelo serán numerosas y devastadoras. En primer lugar, la salud de las poblaciones que dependen de estas fuentes de agua se verá seriamente amenazada. El agua ya no se puede consumir, lo que provoca escasez de agua potable, por no hablar de las enfermedades y epidemias que se propagarán rápidamente debido a la contaminación del agua. Las comunidades costeras también se verán afectadas, ya que la escasez de agua potable las obligará a abandonar sus tierras y trasladarse a zonas más remotas. Además, dado que el agua es un elemento esencial en la agricultura, la producción mundial de alimentos se verá muy afectada. Sin agua para regar los cultivos, las cosechas quedarán devastadas, lo que provocará una hambruna mundial sin precedentes. Las economías también se verán afectadas, ya que muchas industrias dependen del agua para su funcionamiento. Pero quizás el mayor impacto se produzca en la psique humana. La transformación del agua dulce en sangre será un shock para la humanidad y socavará su creencia en la seguridad y la estabilidad del mundo en el que vive. Esta catástrofe sin precedentes será un poderoso recordatorio de la omnipotencia y la capacidad de Dios para destruir todo en lo que creemos. En un mundo donde el agua es considerada un bien preciado, la tercera plaga del Apocalipsis será una tragedia que afectará a todas las comunidades, ya sean ricas o pobres, poderosas o débiles. Mostrará cómo el agua es un recurso vital y frágil,
que la humanidad debe proteger y preservar. Este flagelo será una advertencia a los seres humanos para que no den por sentados los recursos naturales y no abusen del medio ambiente. También revelará el poder de Dios y su capacidad para cambiar el curso de la historia en cualquier momento. Pero a pesar de estas terribles consecuencias, se dice que muchos seres humanos seguirán negándose a arrepentirse de sus pecados y cambiar su forma de vida, lo que provocará continuas plagas en el futuro. En definitiva, la tercera plaga del Apocalipsis, donde el agua dulce se convierte en sangre, será una tragedia sin precedentes para la humanidad. Recordará a todos que la vida en la Tierra es frágil y que debemos cuidar nuestro medio ambiente para evitar tales desastres. Esperemos que se preste atención a esta advertencia y que la humanidad esté preparada para enfrentar otros flagelos por venir. La cuarta plaga, descrita en el libro del Apocalipsis, está representada por un calor intenso y abrasador que se derramará sobre la tierra cuando se derrame una cuarta copa. Esta profecía apocalíptica es escalofriante y plantea muchas preguntas sobre las consecuencias de este calor extremo. En el texto sagrado está escrito: «Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». Según esta profecía, el intenso calor provocado por el sol será tan fuerte que quemará a los habitantes de la tierra, provocando gran sufrimiento y muerte. Este flagelo probablemente era inconcebible cuando se escribió la Biblia, pero hoy, con el calentamiento global y el cambio climático, esta profecía parece cada vez más plausible. El calentamiento global ha provocado olas de calor cada vez más frecuentes e intensas en muchas partes del mundo, provocando incendios, sequías y pérdidas de cosechas. Si este fenómeno continúa aumentando, podría alcanzar niveles catastróficos y corresponder a lo que predijo la Biblia. Además de las consecuencias sobre los cultivos y las fuentes de agua, el intenso calor también tendrá un impacto sobre los seres vivos, especialmente el ser humano. Las altas temperaturas pueden provocar insolación, agotamiento, enfermedades cardíacas y respiratorias e incluso la muerte. Las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos y los enfermos, se verán especialmente afectadas por este flagelo. Más allá del sufrimiento físico, el calor abrasador también provocará conflictos y migraciones en busca de recursos como agua y alimentos. Los recursos limitados y las condiciones de vida insostenibles empujarán a las poblaciones a desplazarse en masa, creando tensiones y posibles conflictos. Esta profecía ya se está cumpliendo en ciertos lugares del mundo donde los recursos ya son limitados y las condiciones de vida difíciles debido al intenso calor. Sin embargo, la profecía no solo se limita al calor físico, también resalta el impacto espiritual de este flagelo. El texto sagrado menciona que los hombres, a pesar de todos estos sufrimientos, no se arrepentirán y blasfemarán contra Dios. Esto podría interpretarse como una alegoría del debilitamiento de la fe y la espiritualidad debido a los desastres naturales y las catástrofes provocadas por el hombre. En resumen, la cuarta copa del Apocalipsis, que esparcirá un calor intenso y abrasador sobre la tierra, representa una realidad inquietante y plausible. Si no se toman las medidas adecuadas para limitar el impacto de nuestro modo de vida en el medio ambiente, esta profecía podría hacerse realidad ante nuestros ojos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Biblia también es un llamado a la redención y al arrepentimiento. Como seres humanos, tenemos el poder de cambiar el curso de las cosas y mitigar los efectos de este flagelo que se avecina. Es por tanto nuestra responsabilidad cuidar nuestro planeta y sus habitantes para evitar el cumplimiento de esta profecía. La quinta plaga, descrita en el libro del Apocalipsis, es considerada una de las más terribles y temidas. Se llama oscuridad y será derramada sobre la tierra al final de los tiempos. Según el relato bíblico,
Cuando se derrame la quinta copa, una oscuridad total cubrirá la tierra. No será una simple oscuridad de la noche, sino una oscuridad tan espesa que será casi tangible. Será tan denso que impedirá que la luz del sol, la luna y las estrellas llegue a la tierra. Las pocas fuentes de luz artificial que aún quedan también quedarán oscurecidas, hundiendo a la tierra en una oscuridad absoluta. Esta oscuridad estará acompañada de dolor y sufrimiento para los habitantes de la tierra. La Biblia describe que los hombres serán quemados por el intenso calor, aunque estén en total oscuridad. Se morderse la lengua por el dolor y blasfemarán contra Dios por su condición. La oscuridad será tan intensa como la plaga de oscuridad que azotó a Egipto en el Antiguo Testamento cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud. La oscuridad también estará acompañada de perturbaciones atmosféricas y cataclismos naturales. Tormentas y huracanes devastarán implacablemente la tierra, destruyendo todo a su paso. Los terremotos y los volcanes entrarán en erupción, causando una devastación masiva en todos los continentes. Los océanos se volverán tumultuosos y las mareas aumentarán, sumergiendo la tierra y desplazando masas de tierra. La tierra se verá sumida en un caos absoluto y los hombres no podrán escapar de él. Es importante señalar que la oscuridad de la quinta copa no solo será física, sino también espiritual. Será un tiempo de gran desolación cuando la gente será atormentada por sus pecados y faltas. Las almas de los seres humanos también quedarán sumidas en la oscuridad, incapaces de encontrar el consuelo y la luz divinos que tal vez hayan ignorado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, siempre habrá esperanza para quienes tienen fe. La oscuridad de la quinta copa será una prueba para la humanidad, pero también será una advertencia para arrepentirse y volverse a Dios. Esta será una oportunidad para que la humanidad se acerque a Dios y encuentre la salvación antes del juicio final. En última instancia, la quinta plaga de las tinieblas será un evento aterrador y devastador. Pero para los que tienen fe, también será un tiempo de purificación y preparación para la venida del reino de Dios. No sabemos cuándo sucederá ni cómo sucederá, pero debemos prepararnos viviendo cada día de acuerdo con las enseñanzas del amor, la compasión y la bondad divinos. Porque cuando las tinieblas de la quinta copa sean derramadas, los que tengan fe en Dios serán guiados por su luz y recibirán vida eterna en su reino de luz. Cuando hablamos del Apocalipsis, una de las imágenes más comunes es la de la sexta plaga, que resultará en una devastadora guerra mundial. Según las predicciones bíblicas, cuando se derrame la sexta copa, todas las naciones de la tierra se reunirán para una batalla final llamada Armagedón. Esta guerra será tan destructiva que provocará la muerte de millones y destruirá gran parte de la tierra. La sexta plaga se describe en Apocalipsis capítulo 16, donde dice que 7 ángeles derramarán 7 copas llenas de la ira de Dios sobre la tierra. Cada corte traerá una nueva calamidad y la sexta plaga será la que desencadene la guerra mundial. Según los escritos bíblicos, esta guerra será un gran evento apocalíptico que precederá a la segunda venida de Jesucristo y al fin de los tiempos. Según la profecía, la guerra de la sexta plaga estallará entre los reyes de Oriente y los de Occidente, y rápidamente se extenderá a todas las naciones de la tierra. El conflicto será tan intenso que todos los ejércitos del mundo se movilizarán para participar en él. Los gobiernos, las instituciones y las estructuras sociales se desestabilizarán, y la violencia y el caos reinarán en la tierra. La guerra de la sexta plaga, también conocida como la batalla de Armagedón, será diferente a cualquier guerra que el mundo haya visto hasta ahora. No se limitará a un solo país o región, sino que afectará a todas las partes del planeta. Se utilizarán armas modernas, como armas nucleares, químicas y biológicas, que provocarán una destrucción masiva y pérdidas inimaginables. Los escritos bíblicos también predicen que la guerra de la sexta plaga estará acompañada
de desastres naturales. Las ciudades serán devastadas por terremotos y tsunamis, y tormentas increíbles azotarán la tierra. Estos acontecimientos apocalípticos serán interpretados como signos del juicio de Dios sobre la humanidad por sus pecados y desobediencia. Según la profecía, la batalla de Armagedón será el último intento de Satanás de destruir a la humanidad e impedir la venida de Jesucristo a la tierra. Sin embargo, se dice que Jesús regresará como un guerrero conquistador para derrotar a las fuerzas del mal y establecer un reinado de paz eterna. Aunque la noción de una guerra mundial apocalíptica puede parecer distante y fantástica para muchos, muchos acontecimientos actuales pueden verse como señales de la proximidad de la sexta plaga. Las crecientes tensiones geopolíticas, los conflictos religiosos y la proliferación de armas de destrucción masiva son elementos que podrían conducir a una guerra mundial. Sin embargo, la profecía bíblica también nos enseña que los creyentes en Jesucristo se salvarán de la ira de Dios durante este tiempo. Según los escritos, serán arrebatados al cielo antes de que llegue la guerra de la sexta plaga. En última instancia, la idea de una guerra mundial apocalíptica puede ser aterradora, pero también nos recuerda que debemos vivir vidas virtuosas y buscar la paz en lugar de la violencia y la destrucción. Quizás, si seguimos las enseñanzas del amor y la compasión, podamos evitar esta guerra y construir un futuro mejor para la humanidad. Solo el tiempo dirá si la profecía de la sexta plaga se hará realidad, pero una cosa es segura: el Apocalipsis es un poderoso recordatorio de que debemos actuar con sabiduría y responsabilidad para evitar tal catástrofe. En las Sagradas Escrituras, el libro del Apocalipsis describe el fin de los tiempos y las plagas que azotarán la tierra. Según este texto, la séptima plaga será la más terrible de todas, porque provocará una serie de desastres naturales devastadores. Las profecías predicen que el mundo será sacudido por terremotos, acompañados de granizo y fuego que causarán gran sufrimiento y destrucción masiva. La séptima plaga se describe como una copa derramada sobre la tierra, representada simbólicamente como la ira de Dios. Esta copa contendrá una serie de juicios que se llevarán a cabo para castigar a los malvados y restablecer el orden al final de los tiempos. Los terremotos, el granizo y el fuego están entre ellos y están llamados a destruir a las naciones impías. Los terremotos son fenómenos naturales que se han observado a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, los terremotos descritos en el Apocalipsis son de una escala e intensidad sin precedentes. Además de los terremotos, la séptima copa también incluirá granizo, relámpagos y fuego. El granizo será del tamaño de piedras y caerá del cielo con tal fuerza que podría herir o incluso matar a los seres vivos. Los rayos y el fuego desatados sobre la tierra no serán menos destructivos. Provocarán incendios devastadores que arrasarán con todo lo que encuentren a su paso. Estos incendios serán tan intensos que quemarán todo lo que toquen, destruyendo cultivos, viviendas y pueblos. La combinación de estos flagelos tendrá consecuencias dramáticas para la humanidad y el planeta entero. Las tierras serán asoladas y las ciudades reducidas a cenizas. Se destruirán los medios de subsistencia, dejando a millones de personas sin hogar y sin alimentos. Los sistemas de comunicación y transporte también se verán afectados, provocando la paralización de los servicios de emergencia y ayuda. La séptima plaga será una prueba para la humanidad, una prueba de sufrimiento y destrucción. Sin embargo, esto no debe interpretarse como el fin del mundo, sino más bien como un llamado a la humanidad a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Según las Escrituras, aquellos que elijan seguir a Dios serán protegidos y salvos de estas plagas. En última instancia, la séptima plaga es un recordatorio de que Dios puede ejercer justicia sobre quienes han hecho el mal, pero también es un llamado a la misericordia y la compasión. Es una advertencia
para que todos reconozcan sus errores y recurran a Dios antes de que sea demasiado tarde. Al final, la séptima y última plaga será una serie de terremotos, granizo y fuego que devastarán la tierra y causarán sufrimiento y destrucción. Pero esto debe entenderse como un mensaje de advertencia para que la humanidad cambie sus caminos y regrese a Dios antes de que estos flagelos se conviertan en realidad. Es hora de tomar conciencia de nuestras acciones y actuar por un futuro mejor, antes de que sea demasiado tarde. Estas 7 plagas se presentan en el Apocalipsis como castigos divinos enviados por Dios para castigar a la humanidad por sus pecados y su distanciamiento de Él. También están destinados a ser una advertencia para los hombres, advirtiéndoles del fin de los tiempos e instándolos a arrepentirse y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Aunque estas plagas pueden parecer aterradoras y aterradoras, también son un recordatorio de que Dios es un Dios justo y juzgará a la humanidad según sus acciones. También enfatizan la importancia de llevar una vida virtuosa y obedecer los mandamientos de Dios para evitar ser afectados por estas plagas. En definitiva, las 7 plagas del Apocalipsis son una advertencia para la humanidad y una prueba de la omnipotencia de Dios. También son un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y pruebas que podamos encontrar, Dios está con nosotros y nos guía hacia un futuro mejor. Contexto teológico. En un contexto teológico, las plagas adquieren un significado más profundo y son vistas como actos de juicio divino. Las 7 plagas en particular se presentan como acontecimientos apocalípticos que marcan el fin de los tiempos. Las 7 plagas se mencionan en el libro bíblico del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan. En esta visión profética, Juan describe una serie de catástrofes que ocurrirán en los últimos tiempos como una advertencia a los hombres para que se arrepientan de sus pecados. Estas plagas se describen como desgracias divinas que serán infligidas a los hombres para castigarlos por su negativa a reconocer a Dios y someterse a su voluntad. El simbolismo es un concepto filosófico y artístico que se aplica a muchos campos como la literatura, el arte, la religión y la psicología. Se refiere al uso de símbolos para expresar ideas, sentimientos o conceptos abstractos. El simbolismo ha ocupado un lugar importante en la interpretación de fenómenos religiosos como las plagas, que siempre han fascinado e intrigado al ser humano. Las plagas siempre se han considerado acontecimientos catastróficos que causan considerables sufrimientos y pérdidas humanas. Por ello, no es de extrañar que los hombres hayan buscado darles significado e interpretarlos a través de símbolos. Así, diferentes religiones han desarrollado teorías para explicar la presencia de estos flagelos, a menudo asociándolos con fuerzas divinas o castigos divinos. Sin embargo, el simbolismo de las plagas va muchas veces más allá de la dimensión religiosa. Adquiere una dimensión más amplia al dar testimonio de la complejidad de la existencia y resaltar las múltiples facetas de la condición humana. Así, el simbolismo de las plagas puede entenderse en diferentes niveles de interpretación. En el nivel más literal, las plagas pueden entenderse como acontecimientos reales que han afectado a poblaciones a lo largo de la historia. Las epidemias, las guerras y los desastres naturales son ejemplos de flagelos que han tenido un impacto directo y concreto en la humanidad. Estos eventos pueden considerarse casualidad o resultado de un desequilibrio natural. Más allá de esta dimensión fáctica, el simbolismo de las plagas también puede interpretarse en una dimensión más metafórica. Las plagas pueden verse entonces como alegorías del sufrimiento y la lucha que los hombres deben afrontar durante su existencia. También pueden interpretarse como representaciones de la naturaleza destructiva del hombre, que puede provocar la destrucción de su propio entorno y de sus semejantes. Finalmente, el simbolismo de las plagas puede entenderse en una dimensión más espiritual. En muchas tradiciones religiosas, las plagas se consideran una forma en que Dios castiga a los hombres por conductas inmorales
o para poner a prueba su fe. Desde este punto de vista, las plagas pueden interpretarse como una invitación a la reflexión y al arrepentimiento para los creyentes. También es interesante señalar que la percepción e interpretación de las plagas puede variar según las culturas y las creencias religiosas. Así, para algunos, las plagas pueden entenderse como señales que anuncian el fin del mundo, mientras que para otros pueden verse como pruebas necesarias para la purificación del alma. Cualquiera que sea la interpretación que demos a las plagas, es innegable que su simbolismo fascina y provoca numerosas reflexiones y debates. En esto, refleja la complejidad de la existencia humana y da testimonio de nuestra necesidad de darle sentido a los acontecimientos oscuros y trágicos que pueden azotar nuestro mundo. En conclusión, el simbolismo y la interpretación de las plagas forman parte de una dimensión espiritual, filosófica y metafórica, ofreciendo perspectivas ricas y variadas sobre estos acontecimientos significativos en la historia de la humanidad. Ya sea que veamos castigos divinos, pruebas iniciáticas o alegorías del sufrimiento, el simbolismo de los flagelos nos recuerda que no somos los únicos que gobiernan nuestro destino y que el hombre debe permanecer siempre humilde frente a las fuerzas que lo superan. Las 7 plagas del Apocalipsis son catástrofes devastadoras descritas en la Biblia como las señales finales del juicio divino y del fin del mundo. Estas plagas incluyen guerra, hambruna, epidemias, desastres naturales, muerte, devastación y plagas. Durante siglos, estos flagelos han capturado la imaginación de la gente y la han inspirado a través de la literatura, el arte y la cultura popular. De hecho, las plagas del Apocalipsis han tenido un impacto cultural significativo a lo largo de la historia. En primer lugar, han influido en muchos artistas y escritores a través de sus obras. Por ejemplo, el famoso poema Inferno de Dante Alighieri, que describe detalladamente las diferentes etapas del descenso a los infiernos, está directamente inspirado en las plagas del Apocalipsis. Más recientemente, la famosa serie de libros y películas Harry Potter también se inspira en estas plagas, denominándose el 7º año de la Escuela de Magia y Hechicería como el Año de las 7 Plagas. Además, las plagas del Apocalipsis también han sido representadas en numerosas pinturas y esculturas a lo largo de los siglos. Los artistas han utilizado a menudo estos desastres bíblicos para representar la fragilidad de la vida humana y el castigo divino por los pecados de la humanidad. Por ejemplo, muchas pinturas del Renacimiento representan la hambruna mostrando figuras delgadas y hambrientas, mientras que las epidemias a menudo se representan con escenas de muerte y desolación. Fuera de la literatura y el arte, las plagas del Apocalipsis también tuvieron un impacto en la cultura popular. Muchos videojuegos, series de televisión y películas se han inspirado en estos desastres para crear escenarios apocalípticos y distópicos. Por ejemplo, la famosa serie The Walking Dead muestra un mundo post-apocalíptico en el que la sociedad ha sido destruida por una epidemia zombie, mientras que el videojuego Fallout se desarrolla en un mundo asolado por una guerra nuclear. Las plagas del Apocalipsis también se han utilizado en la música, tanto en letras de canciones como en vídeos musicales. Muchos artistas han hecho referencia a estos desastres para describir situaciones de caos y desesperación en sus canciones. Los vídeos musicales suelen utilizar imágenes apocalípticas y símbolos de las plagas del Apocalipsis para crear un ambiente oscuro y dramático. Hoy en día, las plagas del Apocalipsis siguen siendo un tema de interés y fascinación. Con los avances tecnológicos y los problemas ambientales actuales, muchas personas temen que algunos de estos flagelos se conviertan en realidad. Esto se refleja en las obras de ciencia ficción, donde las plagas del Apocalipsis se utilizan a menudo para representar un futuro oscuro y distópico para la humanidad. En conclusión, las plagas del Apocalipsis han tenido un importante impacto cultural a lo largo de la historia, inspirando obras en diversos campos como la literatura, el arte
y la cultura popular. Estas catástrofes bíblicas siguen fascinando y provocando reflexiones sobre la naturaleza humana y nuestro lugar en el mundo. También sirvieron de inspiración para explorar temas como la religión, la moral y la supervivencia en escenarios apocalípticos. Las 7 plagas del Apocalipsis han dejado una huella duradera en la cultura y seguirán siendo un tema de interés y debate para las generaciones venideras.